siempre. Configuramos la transcripción. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a una sesión en línea de nuestra formación, una sesión más. El día de hoy, tal como lo recibieron por el anuncio, vamos a empezar a hablar precisamente de la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Permítanme y les comparto. De acuerdo a lo que les menciono, y siguiendo nuestro cronograma de formación, vamos a hablar de las 2 evidencias correspondientes para estas 2 semanas, que forman parte de la estructura o de la interfaz gráfica de nuestro proyecto, como siempre. Cualquier pregunta o inquietud, por favor, lo van dejando en el chat o al final, nuevamente tenemos la opción de levantar la mano para que puedan abrir el micrófono y tengamos un poco de orden en la sesión. Voy a abrir por acá el cronograma para que lo visualicemos. Permítanme, aumento acá el tamaño y hablemos entonces de estas 2 evidencias. Crear el diseño del sitio web y o la aplicación móvil y o sitio diseño móvil con los componentes y las tecnologías respectivas. También la interfaz gráfica de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Vamos a revisar precisamente el día de hoy qué nos están solicitando, qué debemos tener en cuenta para precisamente empezar a trabajar. Recordemos que las siguientes evidencias es construir propiamente la interfaz gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es definirlo, diseñarlo, espero mockups, y a partir de eso empezar a construir todo el proyecto como tal. Revisemos, sin embargo, qué nos está solicitando en la guía de aprendizaje correspondiente. Entonces vamos a ir aquí a aprendizaje número 6, como siempre, y vamos a ubicar, en este caso, la evidencia que nos están solicitando para estas 2 semanas. Vamos hasta el 8 de septiembre, este fin de semana. Pueden ustedes terminarla de cargar esta evidencia. Entonces voy a darle control C, voy a ubicar por aquí en mi documento esa evidencia en la guía. Tenemos, vamos teniendo en cuenta las características del proyecto y tomando como referencia, digamos, los materiales de formación que vimos anteriormente, vamos a realizar los mockups de navegación de nuestra aplicación cumpliendo con los requerimientos. Entonces, ¿de qué vamos a hacer? Vamos a elaborar la interfaz gráfica, los diseños de nuestra interfaz gráfica, del proyecto general que tenemos todos para trabajar. ¿Qué vamos a entregar? Un documento escrito con pantallazos de las mockups, un documento escrito, que tenga en cuenta la portada, introducción, objetivos y la descripción de cada interfaz, donde se debe visualizar la navegación y muestre las funcionalidades según las características del software a desarrollar. Tengan en cuenta lo que les estoy mencionando. Por ahí anteriormente ya habíamos hablado de este tema. Digamos que llegó la evidencia en el que lo debemos presentar lo más específico posible. En algún momento estuvimos hablando de documentos de inspiración, por ejemplo en Dribbble. Creo que en algún momento tuvimos como base un proyecto que podíamos nosotros seguir o una interfaz gráfica para que nos sirviera como base a lo que vamos a construir, y eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en este momento para definir nuestro proyecto. Vamos a buscar aquí un admin dashboard, por ejemplo, post, a ver qué encontramos. Dashboard está mal escrito, dashboard, post. Entonces, lo que encontramos aquí son materiales de inspiración. Estas interfaces gráficas diseñadas, que son kits de interfaz gráfica, nos van a servir como inspiración y que ustedes finalmente puedan utilizarlo o reutilizarlo si así lo desean para la elaboración de su proyecto. Lo pueden hacer
guiándose acá como lo mencionamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí para este ejercicio? Van a definir los mockups. ¿Qué son los mockups? Los prototipos de alta fidelidad. Aquí ya no estamos hablando de bocetos, sino por favor piensen en lo más cercano a la aplicación, lo más acertado a la realidad, lo más cercano a lo que el usuario final va a ver. Tengan en cuenta fuentes, tengan en cuenta colores, tengan en cuenta tamaño de los elementos, tengan en cuenta espaciados, tengan en cuenta paginación, tablas, formularios, gráficas, todo lo que ustedes consideren que la aplicación que nosotros vamos a desarrollar necesite. Pueden, como les vuelvo y les insisto, pueden utilizar cualquiera de estos ejemplos, pueden incluso buscar alternativas y simplemente utilizar y capturar pantallas. La idea es que a partir de los diseños que tenemos hoy, pues básicamente vamos a construir esos diseños más adelante, nosotros mismos utilizando HTML y CSS, o en el mejor de los casos avanzando un poquito más, utilizando alguna librería o algún paquete que nos permita reutilizar los elementos, pero pues necesitamos tener los fundamentos para poder construir eso. Todo eso entonces lo van a elaborar, ese documento escrito lo pueden cargar y si realizan el prototipo en una herramienta gráfica como puede ser Figma o como puede ser Adobe XD o como puede ser cualquiera que ustedes consideren, pues cargan el prototipo. ¿Qué necesitamos? El documento escrito donde estén los pantallazos de los mockups que vamos a realizar. Recuerden que puede ser interfaz web o interfaz móvil. Es decir, que la aplicación tiene que ser adaptada para las dos pantallas que nosotros estamos elaborando. Preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho en este momento sobre esta evidencia. Profe, buenas noches. Hola, César, buenas noches, ¿cómo está? Compañeros, buenas noches también. Profe, es que ahí yo estaba leyendo y ahí dice que es una carpeta zip que contenga el documento Word y Sí, un archivo que realice, donde se realice el prototipo. Entonces, ¿es un sí. documento Word o es el archivo zip? Si usted lo hace, por ejemplo, en Figma, me puede compartir el archivo que le da Figma, si usted lo hace allí. Si usted lo hace, por ejemplo, en Adobe XD, que estoy hablando de herramientas que sirven para crear prototipos, me puede compartir el adjunto. Pero no es necesario. Finalmente, si entrega el documento Word con los pantallazos, eso sería la evidencia. ¿Listo? Ah, ok, listo. Profe, otra pregunta. Resulta que yo estaba buscando la clase de la semana pasada en Sajuna y no hay nada. ¿Dónde puedo encontrar esa clase? Porque yo me la perdí. ¿A la del jueves o la del martes? Porque la La del del jueves me parece jueves. que estuvo chévere, que la puedan revisar, digamos, más que todo para compartirles esas alternativas. Debería poder acceder a ella a través del grupo de Teams. Si usted tiene acceso al grupo, usted podría descargar precisamente esa información o tener acceso a esa información. También yo les he compartido en WhatsApp un acceso directo a la carpeta a través de SharePoint. Es decir, como el grupo Teams básicamente le crea como una pequeña página que ustedes pueden acceder. Entonces trate por favor de acceder a ese enlace. Ya mismo se lo voy a volver a compartir. Ahí estoy viendo en pantalla. Y usted debería poder acceder a esta página. Vamos a ver si yo le doy aquí compartir página. Vamos a darle compartir link. A ver, no, esto no Profe, y otra es. pregunta mientras tanto. Esa, esa, Señor, esa, ese prototipo, ese mockup que toca hacer, ¿eso se puede hacer con el Flutter Flow? ¿Se llama eso? ¿Flutter Flow? pues es más O, trabajo, sí, señor. Es más trabajo porque ahí en Flutter Pro, si quiere hacerlo, lo puede hacer ahí perfectamente y le va a quedar de una vez la interfaz hecha. Pero sí, es como allí esto está pensado más en empezar a trabajar para que darle funcionalidad a los elementos, es decir, si usted va a colocar un botón aquí, lo va a hacer arrastrar y soltar, pero pues las opciones, digamos, no son tan fáciles o no va a ser tan rápido como hacerle una herramienta de prototipado donde usted solo arrastra y suelta y cambia visualmente lo que necesita. Pero sí, si quiere lo puede hacer así sin ningún problema. porque yo Les comparto, la señor. primera evidencia que estaba para entregarle el domingo, que realmente fue Sí, hace una semana, yo había trabajado con Visual Studio con Bootstrap y lo había hecho por ahí. O sea, sí.
¿Cuál Ah, manejo ok. mejor entonces para esta evidencia? ¿El Sí, Bootstrap o manejo el Flutterflow, profe? sí, sí, o sea, el Bootstrap usted lo maneja arrastrar y soltar o lo hace copiar y pegar en archivos o cómo lo maneja. No, por medio del código en Visual Studio. Ah, o sea, igual, es más trabajo, pero sí, como quiera, puede hacerlo. A mí me parece que en este punto, como no tenemos tanta experiencia en Flow, pues lo pueden hacer con una herramienta que tenga un poquito más de experiencia. Flow lo vamos a usar, espero yo, más adelante cuando ya tengamos el backend listo. Pero Ah, si usted lo quiere hacer también ahí por ese lado, lo puede hacer. Pero yo le recomendaría que utilice tal vez otra herramienta. Listo, listo. mire, César, y para todos, en el chat de la videollamada acabo de compartirle un enlace. Si usted puede acceder a ese enlace, usted debería poder acceder a las grabaciones. Esa es una opción. La otra opción es que los que pertenezcan al grupo en WhatsApp, ustedes van a consultar la información del grupo y por allá en la descripción hay un enlace un enlace precisamente que dice enlace directo a grabaciones. Entonces, con ese enlace en el WhatsApp, usted debería llegar directamente a ver todas las grabaciones que están en el grupo. Vuelvo y se lo comparto por el mismo chat de acá. El que dice, son los mismos, exactamente. Ahí debería poder acceder usted a las grabaciones si pertenece al grupo de Teams. Si no pertenece, me va a llegar a mí un correo donde usted está solicitando acceso a esos archivos. Y ahí va a encontrar la del jueves, que me parece interesante. ¿Listo? Ahora, anteriormente, nosotros teníamos permítanme, unos enlaces. Habíamos hablado de unas alternativas que nos podrían servir. Ya les comparto que nos podrían servir de capturar, enviar a dispositivo. Vamos a ver. Y esto llega por acá para que lo sincronicemos. A ver. Dame un minuto, enviar a tu dispositivo. Ajá, mira, aquí tenemos, esta era otra alternativa que Brainer nos había compartido en algún momento. Ahorita les comparto nuevamente esos enlaces para que los tengan pendientes. Otra que ya habíamos buscado era uno que se llamaba Bandax en Figma. Entonces, ahora es el momento de que utilicemos esos recursos para precisamente crear nuestro prototipo. Estoy acá, este es el mismo. A ver, este es el segundo. Ya les comparto estos enlaces nuevamente. Profe, Y qué pena, discúlpeme. ¿Qué herramienta fue la que me dijo que utilizara para hacer esta evidencia? Figma, si lo quiere hacer así como lo digo yo, Figma puede ser o Adobe XD, Ah, que ya, son listo, listo. solamente gráficas. Figma, listo, profe, Son gracias. puramente, ok. Profe, perdón, una preguntita, no sé si me estoy adelantando. Para esta evidencia, ¿cuáles son las vistas que digamos que tendríamos que tener para los mockups? Eh, Esa es muy buena pregunta. Eso depende, como lo menciona allí, de las funcionalidades. Entonces, inicialmente van a ser 5 funcionalidades. Vamos a repasar precisamente eso para que todos hablemos el mismo idioma. Deme un segundo y vuelvo a compartir el enlace del proyecto y lo analizamos y definimos precisamente cuáles van a ser esas funcionalidades y cuántas vistas nos van a generar, porque dependiendo de la complejidad del proyecto, nos va a generar la cantidad de vistas o interfaces gráficas o pantallas que nosotros vamos a definir. A ver si esto funciona, porque no envía enviar. Ajá, aquí lo tenemos. Pero recordemos que les estoy compartiendo en pantalla los recursos. Me paso este enlace por aquí. No lo va a compartir. Bueno, lo tengo acá. Recordemos que nuestro proyecto va a ser este sistema de punto de venta o de venta final, ¿cierto? Este sistema haciendo una analogía con lo que nosotros diariamente interactuamos, o por lo menos en nuestro día a día podemos interactuar, son los sistemas de información que encontramos en las cajas registradoras de los supermercados, donde ya tenemos todos nuestros productos y básicamente nos lo van a facturar. Un sistema de punto de venta. Este proyecto tiene definido en este caso el diagrama UML, quiere decir que ya entendemos cuántas clases, cuántos propiedades tienen precisamente esas clases, cuáles van a ser sus métodos, todo lo que creo yo es necesario y que en este punto debemos tener claro, sobre todo con lo que hemos venido avanzando. Tienen los diagramas de casos de uso para saber cuántos
cuáles autores van a interactuar, ¿cierto? O cuáles usuarios van a interactuar. Finalmente tenemos el diagrama de secuencia y el diagrama de actividad, cómo va a ser el flujo y la manipulación de los elementos y el diseño de la base de datos. Entonces ya tenemos todo en la base precisamente de nuestro proyecto. Partiendo de ese sistema, nosotros podríamos definir entonces las funcionalidades. Partamos, por ejemplo, de lo que tenemos aquí, que es el diagrama de la base de datos. ¿Qué funcionalidades deben existir y qué vistas o pantallas se van a generar? Administración de usuarios, porque tenemos una tabla aquí de administración de usuarios. Lo pueden ver. Cuando yo hablo de administración de usuarios, ¿a qué me refiero? Crear un usuario, editar los datos de un usuario, eliminar un usuario, buscar un usuario en específico, serían 4 acciones, y ver los usuarios o el listado de usuarios disponibles serían 5 acciones. Piensen en eso en una administración, lo que nosotros comúnmente llamamos un CRUD. Entonces tendremos que tener las ventanas para administrar los usuarios con esas 5 acciones, 6 acciones que ustedes encuentren. Lo mismo para productos, lo mismo para empleados, lo mismo para clientes, ¿cierto? Lo mismo tal vez para categoría de productos. Sin embargo, si ustedes piensan en una mejor manera de administrar la categoría de productos, no tendrán que generar un CRUD, sino simplemente algunas vistas. Entonces puede ser interesante que lo manejen por allí. Tenemos por aquí proveedores. También necesitaremos, piensen ustedes si necesitan un CRUD. Yo ya llevo cuatro vistas que mínimo voy a tener que ver en el diseño. Administración de usuarios, repito, administración de usuarios, administración de empleados, administración de clientes, administración de productos. Les dejo a su consideración cuál es la mejor manera de crear la administración de categorías, la administración de proveedores, la administración de administradores. Les dejo teniendo en cuenta que esos son relaciones, es decir, esas tablas son relaciones que nacen de las tablas principales que anteriormente ya mencioné. Entonces, partiendo de eso, tenemos 4 tablas principales: producto, usuario, empleado y cliente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Profe, acá pensando y imaginando un poquito acerca del tema, o sea, no sería como posible o tal vez no es una manera de hacerlo, de que el manejo de usuarios sea como general y simplemente pues tengamos un desplegable que diga si es empleado, si es cliente, si es, bueno, en fin. Sí, claro que sí, sí, eso es exactamente a eso me refiero en cómo sería la manera en que ustedes lo manejen, exactamente eso es lo que busco. Y le voy a hacer una pregunta para que usted mismo se la solucione. Si yo soy cliente y usted me dice que hay un desplegable donde me selecciona si soy cliente, quiere decir que si yo voy a comprar, o si yo voy a ser proveedor, usted tendrá que registrarme nuevamente con mis datos para decir que ahora soy proveedor. Te la dejo ahí. No, porque podría ser por medio de un rol en el momento de la inscripción de la persona, el registro de la persona. Entonces hay un desplegable, como dice él, como un rol en el que usted especifica si es cliente, usuario o proveedor, Listo. administrador, Y eso me vendedor, dicen, etcétera. entonces yo me registro, entonces listo, perfecto. Entonces, yo me registro y me coloca como administrador, ¿cierto? Y si yo voy a ser cliente, entonces ¿cómo usted le dice al sistema que ahora también soy cliente? Porque no le estoy quitando el rol, no me estoy quitando administrador, también quiero ser cliente. Ahí se los dejo. Y esto es válido, o sea, es válido lo que me están mencionando. Lo que tenemos que buscar es cuál es la mejor solución posible o cómo lo manejaría. Piénsenlo y a partir de eso diseñen. Listo, ese es el objetivo principal. Entonces, precisamente, como saben que básicamente todas las acciones se van a repetir, crear, editar, eliminar, actualizar, entonces busquen la mejor manera de que ustedes como desarrolladores les quede más fácil, que desde el diseño les quede más fácil, pero que también desde el lado del usuario que lo está usando, del cliente final, como puede ser para que no sea feo lo que están haciendo y sea muy usual. Entonces, háganse ese tipo de preguntas. Vuelvo a los ejercicios. Entonces, habíamos buscado en algún momento, gracias a Brainer, si no estoy mal, este era uno, pero yo tenía otro específico. Esta, digamos que plantilla, se llama Metronic. Aquí debe estar entre estas, porque acá, aquí está, Metronic.
Entonces, en este Metronic, en el que ya teníamos las plantillas HTML, están definidos los elementos gráficos. ¿A qué me refiero? Estos componentes, que la idea es que ustedes los utilicen tanto como lo necesiten y diseñen las pantallas que ustedes quieran. Si quieren, lo pueden hacer con este ejemplo o con el que ustedes consideran, ahí ya es decisión de ustedes, pero más o menos me están entendiendo qué es lo que buscamos hacer entonces en esta evidencia. Hay una pregunta de Ignacio. En esta herramienta, ok, a 0def, que es de Vercel. Aquí ya nos estamos viendo cosas supremamente interesantes, Ignacio. Digamos que aquí, esto es una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, un Large Language Model, ¿sí? Que les va a permitir desarrollar precisamente interfaces gráficas. Entonces nosotros le pasamos un prompt y él va a diseñar la interfaz gráfica. Con esto lo pueden utilizar, sin embargo, tengan en cuenta lo que les genera y que lo entiendan, por favor, para que no vayan a enredarse o a sentir frustración y que no sea mágico el asunto, que no sea caja negra, de que yo le digo que haga algo y finalmente funciona, pero no sé cómo funciona. Esa sería la recomendación en este caso. Pero es muy válido el recurso, José Ignacio. Gilmar dice que en el caso de que se elimine un producto, eso no comprometería la factura en la que se realizó la venta del producto. Exactamente, Gilmar, eso es una muy buena pregunta y eso es algo que debemos nosotros pensar en la lógica cuando lo estemos haciendo funcionar. Si lo pensamos desde el diseño, entonces cuando se elimine un producto, debe haber una ventana de validación que diga, ¿está seguro de eliminar ese producto? Primero, si lo hablamos desde la interfaz gráfica y desde el flujo del usuario, ¿no? Desde lo que tiene que ver el usuario. Y segundo, ¿cuál sería la mejor manera si es necesario eliminar el producto? Porque entonces no podríamos eliminar nunca un producto, yo creería que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos llevamos los datos del producto hasta la factura y de manera que el producto, si se elimina en la factura, no desaparece, o cómo lo haríamos. Eso es muy interesante y espero que cuando empecemos a trabajar en el backend lo podamos solucionar. Entonces dice Gilbert que cómo las empresas lo manejan, que a él le interesa esa parte. Eso me parece que es chévere de pensar. Usualmente dice Cristian que los productos no se eliminan, sino que se desactivan. Entonces, esa es una estrategia y de hecho nosotros cuando utilicemos Laravel vamos a usar una estrategia que se llama soft delete, como eliminación suave. ¿Qué es lo que hace el soft delete? Aquí lo pueden encontrar. Básicamente, en el caso de Laravel, la estrategia es que define una columna en la base de datos que almacena la fecha de eliminación. Y él lo que hace es que en todas las consultas que se hagan a las bases de datos, siempre y cuando se le decía que las consultas aplica el soft delete, él va a incluir por defecto, excluir todos los que tengan una fecha en esa columna. Entonces, en todas las consultas, automáticamente de ahí en adelante que uno utilice, él va a excluir todos los que estén eliminados. Siempre va a decir que no existe. Así yo esté llegando por la URL a hacer un producto, entonces búsqueme el producto digital. Si yo no le digo explícitamente que me lo busquen los eliminados, él nunca lo va a encontrar y siempre va a decir eso no existe y no se puede volver a utilizar. Eso está oculto para el sistema. Esa es una estrategia que puede servirnos más adelante y que de hecho podemos implementar nosotros para ese ejercicio. Otra estrategia es la que yo les digo. Por lo general en temas de facturación, lo que nosotros hacemos es como un snapshot o una captura de la información en la línea de tiempo, como si fuera un cómic en la historia. Entonces, si por ejemplo estoy facturando cualquier producto, lo que yo me hago es traer la referencia de ese producto a la factura, de manera de que como queda una como captura una copia de seguridad de la información en esa factura, porque es una captura en el tiempo de la información. De manera de que si yo consulto la factura de hace 10 años, sé que existe toda la información que necesita esa factura para funcionar en esa captura de tiempo. Si hablamos en términos de bases de datos, para ese tipo de cosas podríamos utilizar una base de datos no relacional, ¿cierto? Porque como la base de datos no relacional no tiene una estructura definida, yo puedo cargar cualquier tipo de información en esa única colección o en ese elemento único de la colección y a partir de ahí ir a consultarla. Ahí podríamos utilizar una estrategia híbrida de base de datos. Las relaciones existen en una base de datos relacional y las copias de seguridad de las facturas, por ejemplo, pueden ir en una base de datos no relacional que exista en el tiempo y capturando eso que en algún momento debe existir.
Me parece que es una estrategia, hablando ya en términos más de la gestión de los datos. Por ahora nosotros estamos hablando de la interfaz gráfica. Entonces, volviendo a recopilar preguntas, dudas, inquietudes, aquí tenemos estrategias para reutilizar. Esto de lo que estamos hablando hoy en las evidencias. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esta evidencia? Recordemos que lo que diseñamos hoy es lo que tenemos que después convertir a dinámico. Lo que tengamos en nosotros, en nuestro diseño, es lo que después tendremos que tener la capacidad de convertirlo a HTML, CSS o componentes o lo que sea. Si utilizamos una herramienta como esto, que ya tenemos el HTML, lo que necesitamos en el futuro es poder reutilizarlo y entender dónde modificar para que ya no sea estático, sino que sea dinámico. Si yo coloco en el menú, que ahora se llame en español inicio y no home, entonces ¿dónde altero para que aquí diga inicio y no home? A eso me refiero. ¿Me confirman, por favor, si todo está claro? Con reacciones. Sí, profe, una pregunta, lo que tiene en pantalla es el link como las vistas que habían en Figma, que usted alguna vez nos había pasado. Sí, sí, señor. Todo eso ya se los acabo de compartir en el chat, si tienen acceso al chat. Sí, esos son los recursos que en algún momento estuvimos discutiendo, que nos servían como inspiración. Igual, arranco a compartir en WhatsApp para que lo tengan inmediatamente como acceso. Vuelvo y les comparto todo esto por aquí. Y ahí tenemos 3 recursos. Igual ya saben cómo consultar si lo necesitan, Dribble, no sé qué, y lo empiezan a hacer. Recuerden que aquí no todas las interfaces tenemos las mismas funcionalidades, pero no necesariamente tiene que verse todo igual. Aquí pueden ustedes adaptarlo a su negocio, a su proyecto, logos, los colores, lo que ustedes necesitan. Aquí ya es cada uno que lo puede adaptar. Las funcionalidades de fondo sí van a ser las que nosotros todos vamos a diseñar. Entonces, esa sería como la conclusión. Paso a la siguiente evidencia. Qué pena, Entonces, para terminar. en la pantalla que usted estaba mostrando, así debe quedar lo que hemos El entregado. markup. Sí, señor. Esto debe ser, de esto hacen captura de pantalla de cada elemento y lo colocan en el documento escrito. Por lo menos de 4 funcionalidades. Recuerden que las funcionalidades son administración de productos, administración de usuarios, administración de empleados, administración de clientes. Tenemos 4 funcionalidades. Si ustedes les quieren meter más, también está bien que lo definan. Por ejemplo, ¿qué definiría yo? El dashboard. Esto me parece importante que lo tengan presente. Y de hecho, familiarícense con esto, con la información que ustedes pueden administrar. Por ejemplo, a mí me gustaría ver las ventas en la semana. Entonces utilizan esta interfaz. ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿Cuál es el mes en que más he vendido? ¿Cuáles son los clientes que más compran? Mira, incluso este dashboard está supremamente interesante. Yo lo incluiría. Hoy ya lo voy a adaptar a español. Hoy voy a colocar mis logos. Obvio coloco mis colores, pero lo pueden reutilizar como a ustedes les parezca conveniente. Tenemos aquí transacciones, luego tenemos cuentas, luego tenemos inversiones, tarjetas de crédito, préstamos, servicios, configuración 1, configuración 2, configuración 3. Yo creo que aquí tienen los elementos gráficos que necesiten para construir la interfaz fácilmente. Finalmente, tenemos desde esta misma plantilla, si la van a utilizar, ya es decisión de ustedes, tenemos las interfaces en móvil. Entonces, ¿cómo se van adaptando esas interfaces? Me parece chévere que la puedan de pronto visualizar de esa manera, si lo desean hacer aquí. Si lo desean hacer aquí, pues ya está el HTML, simplemente lo van reutilizando como lo necesiten y le sacan captura de pantalla para el documento. Paso a la siguiente evidencia, ¿listo? Qué pena, ¿este es Figma? Sí, señor, ahí lo puede ubicar el nombre en el enlace. Igual yo le compartí el enlace en el WhatsApp y ya lo tienen en el chat. Interfaces gráficas según los requerimientos del proyecto. Entonces, la siguiente evidencia es, precisamente, vamos a realizar el diseño web y o móvil utilizando componentes y tecnologías vistas en los componentes de arquitectura y móvil híbrido. Aquí dice que se deben crear la interfaz gráfica definiendo colores, usabilidad, estilos, menús, cumpliendo las necesidades del software a desarrollar. Entonces, hagamos una cosa para que esto nos quede lo más organizado posible. Aquí nos están solicitando un documento en zip con los archivos de la interfaz gráfica.
En el primera evidencia vamos a cargar el documento con los pantallazos. ¿Listo? Y en la segunda carguemos, en este caso, el prototipo como tal. Si lo hacen en Figma, pueden descargar el archivo en Figma. El fuente lo pueden compartir. Creo que les va a permitir compartir el archivo para que lo puedan reutilizar posteriormente, o un PDF. Y si lo hacen en HTML directamente, entonces vamos a cargar los archivos HTML del diseño que nosotros estamos elaborando. ¿Listo? Preguntas, dos inquietudes. Es decir, en la parte de Profe, arriba qué un pena, documento profe, es con que los se me fue un pantallazos. momentico el internet, no entendí la tercera evidencia, me la podría volver a explicar, discúlpeme. Segunda evidencia. La primera que vamos a hacer, un documento escrito con las interfaces gráficas, captura de pantalla de la interfaz gráfica que estamos elaborando para las funcionalidades del proyecto, donde se debe tener en cuenta la navegación. Y cuáles son las características, describiendo la interfaz y las características. ¿Listo? ¿Cuál es la descripción? Entonces, vamos aquí a esta pantalla. ¿Qué van a hacer ustedes en la descripción? Colocamos un recuadro sobre esto, dice panel de navegación al lado izquierdo, barra de búsqueda en la parte superior, acceso a la cuenta del usuario a través de botón, widget de navegación. Explíquenme a grandes rasgos los componentes que forman parte de la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que van a utilizar? No en términos de cada componente, sino la funcionalidad que tiene el componente. Entonces, vuelvo y explico. Van a seleccionar aquí un recuadro en el documento escrito, en el Word, y le colocan barra de navegación, pues, barra de búsqueda, menú de configuración, lo que ustedes vean que se puede utilizar simulando un manual de usuario, a grandes rasgos lo que la interfaz les ofrece. Ese sería el primer documento o la primera evidencia, la que estamos hablando de esta semana, con una descripción de los elementos y los mockups que están diseñando. Y la segunda evidencia ya van a ser, en este caso, el prototipo como tal. Es decir, si lo hacen en Figma, descargan el archivo editable de Figma. Si lo hacen en otra interfaz gráfica, puede ser también en PDF, pero solo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, ya no es el documento escrito. Si lo hacen en Adobe XD, carguen el archivo de Adobe XD. Si lo hacen en HTML directamente copiando y pegando esto que tienen acá, entonces los archivos HTML que utilizaron para que la interfaz sea visualmente o esté compuesta. ¿Qué es lo que necesito? Que cuando yo descargue el archivo, pues pueda ver lo que usted creó, sin el documento escrito, es decir, los archivos que utilizaron para crear el documento escrito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Andrés, ¿tiene una pregunta? Buenas tardes, profe. Para preguntarles Hola, buenas tardes. si el día jueves va a haber una sesión con usted o... Sí, claro que sí. Sí, claro Sí, que sí. De aquí en porque... adelante nos vamos a reunir sí o sí los jueves porque ya empezamos a convertir eso que diseñamos esta semana, lo tenemos que empezar a convertir en HTML, CSS y JavaScript. Sí, Entonces, porque lo que hay diseñemos hoy, Sí, profe, porque sí, ya hay ahorita una les hablo de ubicación, las transversales. Sí, ya les voy a hablar de las transversales. No se preocupe que ya profe. les informo también y les anuncio oficialmente qué sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento, muchachos? Ustedes entregan básicamente el diseño que van a adaptar de la interfaz gráfica. Están entregando los mockups, colores, que eso es precisamente lo que necesitamos definir. Fíjense, necesitamos definir lo que son colores, fuentes, acá está, por acá lo leímos, según los requerimientos, usabilidad, colores, fuentes, imágenes, espacios, todo lo que tiene que ver solo con el diseño, ¿cierto? Eso es lo que estamos definiendo esta semana. La próxima semana, como se pueden dar cuenta, ya empezamos a convertir en ese diseño en HTML. Entonces, ¿cómo hago yo para crear este cuadrito en HTML? ¿Cómo aplico este color en CSS? ¿Cómo veo que esta fuente me quede en blanco, pero que esta quede más suave? ¿Cómo coloco aquí estos textos en estas asteriscos en el caso del número, pero que si yo quiero que le paso el mouse encima, sí salgan los números reales, si es que así lo quiero hacer?
¿Cómo agrego estos gráficos? ¿Cómo agrego esta barra? Eso a convertirlo desde el diseño, ahora sí, a HTML. Si lo deciden hacer en Figma, tendremos que hacerlo desde cero. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, con una plantilla como la que están viendo en este momento, pues ya tenemos el HTML, tenemos interactividad. Sin embargo, debemos poder leer, ser capaces de leer ese HTML y modificar en donde se tenga que modificar. Para eso vamos a hacerlo desde el jueves en adelante. Y esas son las evidencias que nos están solicitando. Crear la interfaz gráfica, ahora sí, HTML y CSS del proyecto. Y que quede precisamente en funcionamiento. Lo vamos a hacer tanto para móvil como para escritorio. Es decir, la aplicación tiene que verse muy bien en las dos interfaces para por lo menos las 4 interfaces que nosotros estamos, perdón, 4 funcionalidades que nosotros estamos definiendo o 4 módulos que nosotros estamos definiendo. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta cuando lo estén diseñando. Dicho esto, y esperando que todo tengan claro, Carmen tiene una pregunta. Perdón, profe, es que no soy Carmen. Es que estoy en un café internet aquí en la Candelaria. Tranquilo, no se preocupe. Profe, es que solamente es bajar como el código fuente y se lo envío en la evidencia 3. No, señor, no es solamente dejar el código fuente. Vuelvo y le explico. La evidencia número 2 que estamos hablando el día de hoy tiene que ser un documento escrito donde usted explique la interfaz gráfica y capturas de pantalla de la interfaz gráfica. ¿Listo? Claro está ahí. Entonces, Sí. como usted debió crear un elemento gráfico o utilizar una herramienta para crear esas interfaces gráficas, puede ser Figma, puede ser Adobe XD, puede ser Word, puede ser PowerPoint, lo que usted necesita. La segunda evidencia, es decir, la número 3 que usted me está mencionando, tiene que compartirme el archivo fuente que utilizó. Si lo hace con HTML directamente, es decir, usted ya empezó a copiar y pegar el HTML y reutilizarlo como lo necesite, sí me va a compartir el código fuente. Si lo hace en Figma, entonces el archivo que Figma le permite exportar. Si lo hace en PowerPoint, entonces el PowerPoint que creó para la interfaz gráfica, si así lo desea. A eso me refiero. ¿Listo? De manera que yo pueda ver el documento que utilizó para la anterior evidencia. ¿Listo? Y el profe el jueves sobre cuál programa va a explicar para uno, entonces El más bien, jueves, pues, sí. el jueves, ¿qué voy a empezar a hacer yo? Convertir esto en HTML limpio. O sea, ¿qué estrategia uso yo para convertir este diseño en HTML? Desde lo que yo sé. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Y el otro diferente. HTML y CSS. HTML y CSS sería como este que usted está aquí mostrando está en HTML y CSS. Y sobre este No, es en el que estoy mostrando es solo diseño. Aquí el que estoy mostrando es solo la interfaz, solo es diseño. Esto es lo que yo voy a convertir. Esta imagen la voy a convertir en HTML y CSS. Bueno. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo. ¿Y ese sobre cuál ¿Vale? programa está? Señor, ¿Ese sobre qué aplicación está? la que estamos todos construyendo, el proyecto que vamos todos a hacer. Bueno. Listo. ¿Listo? En este caso, ¿sería Figma o sería cuál otro? ¿El otro que dijiste, Adobe qué? XD puede ser, que es lo mismo para prototipos. Pero si no tengo tanta experiencia, ¿sería mejor Figma? Puede ser en Figma, sí. Listo. Si así lo quiere, puede ser en Figma. De hecho, si lo quiere hacer, lo puede hacer en PowerPoint, si se le hace más fácil colocar gráficos. O sea, no tiene que ser un prototipo súper, o sea, que utilice una herramienta súper compleja, sino que necesitamos ese diseño que usted creó para las funcionalidades que les menciono. Es el diseño. Perfecto, profe. Ya lo entiendo. Gracias, profe. ¿Listo? Con gusto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso que les acabo de mencionar, hablemos de lo que está pasando por aquí en los anuncios. Carlos, usted seguramente tiene una pregunta de las evidencias que necesitamos habilitar, entonces ya ahorita en un momento hablamos. Como se pueden dar cuenta a través de los anuncios, muchachos, y como les había mencionado anteriormente, iniciamos las transversales. De acuerdo a nuestro cronograma de formación, la que inmediatamente viene a continuación es transversal de cultura física.
la cual va a estar a cargo del instructor Jesús David Barajas. Él ya publicó anuncios, ya hicieron una sesión en línea, ya está la grabación disponible. Entonces, por favor, estén atentos a la entrega de esas evidencias. La siguiente sesión en línea, la siguiente transversal, perdón, nos estamos adelantando un poco, sin embargo, el instructor ya sabe que puede ir con ustedes hasta octubre, va a ser la de seguridad y salud en el trabajo, que viene a cargo del instructor Ricardo Mena. Él también ya publicó un anuncio, por lo que estoy viendo aquí. Entonces, ténganlo por favor en cuenta. Esas evidencias no son complejas, simplemente entregarán 2 o 3 evidencias por cada transversal. Sin embargo, pues vamos adelantando, muchachos, al ejercicio de entregar esas evidencias para que el tiempo nos funcione lo mejor posible para nuestro proyecto. Como dice Andrés, el instructor Ricardo Mena, que se hace parte de la formación o de la transversal de seguridad y salud en el trabajo, los está invitando el jueves a las 7. Entonces esa reunión sería después de lo que nosotros nos encontremos. Yo lo cito de 6 a 7 y ustedes pueden continuar con él de 7 a 8 para que lo puedan tener en cuenta. En el caso de las sesiones en línea mía de los jueves, como siempre, trato de hacerlo es práctico, entonces ténganlo en cuenta, que si no es posible que ingresen, pues no hay ningún problema, allí después revisarán lo que hacemos, pero pues es más importante que puedan asistir de pronto a la del martes y puedan resolver sus dudas. Sin embargo, siempre está la invitación para los jueves a las sesiones, digamos, un poco más prácticas, donde empezamos a construir entre todos la evidencia. No sé si alguien tenga preguntas, dudas con relación a lo de las transversales. Sí, José Ignacio, lo escucho. José Ignacio, ¿tiene una pregunta? Profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Sí, señor, lo escucho. Muy bien. Profe, respecto a las transversales, tengo una duda pequeña que usted ya comentó que la de seguridad en el trabajo es un poco más adelantada. No sé si usted se ha dado cuenta que tiene guía de aprendizaje 8, pero eso no está habilitado en la plataforma. Sí. ¿Cómo se haría allí? Sí, hay que escribir. Hay que decirle al instructor que entonces no la habilite. Igual yo lo hago, pero informa porfa al instructor cuando se reúnen con él. Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Gracias. Vale, perfecto. Porque él tiene que habilitarles las evidencias y asegurarse que tenga la guía habilitada. ¿Listo? César Augusto, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. Por el momento son 2 transversales. Bueno, 3 contando la de inglés. ¿Hay alguna otra transversal Sí. que vaya a iniciar también? ¿O son solamente de esas 3? Por ahora vámonos con esas, pues inglés no es transversal, es una competencia completa. Entonces hagan de cuenta que el inglés es la técnica, siempre tenemos que estar haciéndola constantemente. Viene a continuación, como se puede dar cuenta en el cronograma, ética, pero yo creo que esa ya queda para el otro año según lo que tenemos planeado, junto con emprendimiento. Okay. Sin embargo, si nos podemos adelantar de pronto, en noviembre, yo la solicito para que la hagamos de pronto en noviembre, diciembre y cerramos con eso. Ok, profe, listo. Gracias. Sí, más o menos así. Eso sería ya como tener 2 al mismo tiempo que con lo técnico y lo inglés. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Por si Andrés, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, quería preguntarle qué posibilidades, o usted más o menos cuánto calcula que podamos cargar las evidencias que nos faltaron Pendientes. de la Sí, fase señor. anterior. Yo estoy ajustando todo eso precisamente para este fin de semana. No les confirmo, les envío anuncio, pero espero este fin de semana poderlos ponernos a trabajar en esa parte para que cuando arranquemos el proyecto, esta parte que tiene que ver programación, todo esto, sí, ya no tengamos nada pendiente. Sí, o sea, como, digamos, ahorita estamos apenas arrancando con la construcción del proyecto, entonces nos podamos de pronto poner al día en lo pendiente. Entonces yo esperaría que esta semana se las pueda abrir nuevamente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Igual espero el anuncio. Vale, perfecto. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Profe, es que yo fui a subir la evidencia el domingo por la noche No hay nada, no hay nada habilitado. Hasta que no les publique anuncio oficial de que está disponible, no se preocupen porque no hay nada habilitado. la evidencia 1 no la pude subir.
La que está actualmente sí está disponible. Esto sí está disponible todavía. Me refiero a evidencias anteriores, de fases anteriores. Bueno. Es que, pero fíjate que me sale guardar, pero luego cuando lo guardo y lo guardo en Sí. sí, todo eso, y me sale, vuelva a cargar, editar, Hay un error y de no pronto me, trátelo en una ventana de incógnito o en otro navegador a ver si es problema del equipo en el que lo está haciendo o la sesión suya. Porque en términos de fecha sí debe estar disponible todo hasta que finalicemos la fase, que según esto es, no mientras esto no está en diciembre, 13 de diciembre, 15 de diciembre está disponible esto o va a estar disponible todo para que lo cargue. Hablo de la fase de fusión. ¿Listo? bueno, pues, Mucho gusto. Bueno, muchachos, no les quito más de su tiempo, les deseo una feliz noche. Los espero el día jueves a los interesados en ver la conversión del diseño de Figma HTML y CSS. También los invito a que revisen la grabación del día jueves, que estuvo interesante el tema, porque espero podemos desarrollar nuestra propia aplicación en Flutter Flow para que puedan consultar y digamos que tener un panorama más práctico de la creación de arquitecturas en aplicaciones móviles. También allí les contamos cómo hacer la solicitud para que les habiliten la licencia de educación de esa herramienta. Hoy me la aprobaron a mí como educador, pude hacer unas pruebas. Incluso podemos hacer proyectos interesantes ahí porque nos va a permitir descargar el código, porque nos permite cargar el código a las tiendas de aplicaciones. Entonces tienen toda esta herramienta para que la utilicen muy chévere y que puede que nos abra también el panorama de lo que estamos haciendo. Les deseo una feliz noche y los espero entonces. Éxitos. Listo, profe, gracias. Feliz noche para todos. Con mucho gusto, feliz noche. Igualmente, Gracias, profe. profe. Feliz noche. bueno, gracias, profe. Muchas gracias, Y profe. con mucho gusto, que estén todos bien. Con gusto, Hugo, con gusto, Gilmar. Feliz noche.